Vino Adonai Eloheinu Aleinu Mahaseyadenu Konena Aleinu Mahaseyadenu Koneneu. Tenemos noticias a tiempo, las voy a llamar oportunas, y noticias atrasadas. ¿Noticias de qué? Noticias sobre enterarse del fallecimiento de un familiar cercano, el cual se debe observar duelo. Hoy con la tecnología tenemos, hoy sabemos en segundos o en milésimas de segundo lo que ocurre en otro lugar y nos enteramos rápidamente, sobre todo lamentablemente las malas noticias antes de las buenas, y sabemos que falleció, que no falleció, pero hay veces que personas mayores o no hay los medios de comunicación o no quisieron ser informados directamente por alguna razón médica, etcétera. Entonces se enteran después. Ahora, si una persona se entera del fallecimiento de un pariente por el que se debe guardar duelo, todo lo que es el duelo, la Shiva, los Shivos, los 7 días, los 30 del año, y se entera dentro de los 30 días de fallecimiento, inclusive si se entera el día 30 mismo, se llama noticia a su tiempo, noticia oportuna, y en ese momento debe rasgar sus ropas y observar la Shiva, los 7 días de duelo, a partir del día en que recibió la información. Ahí se encuentra el día de la información. También debe observar los 30 días de duelo, el Sheloshim, contando desde el mismo día. En el día en el que le llegan las noticias está sujeto a la misma regla que rigen del día del entierro para esta persona que se enteró. El periodo de 30 días que es considerado como oportuno debe ser contado desde el día del entierro y no desde el día del, del fallecimiento. Ahora, si el día del entierro y el fallecimiento es el mismo, mejor. Pero si no, los Sheloshim lo están contando desde el día del entierro. Todo lo que es primer año se cuenta el día del entierro. Todo lo que es después, posterior al primer año, que es la señal, el yotzai, se cuenta a partir del día del fallecimiento. Si la noticia sobre el fallecimiento le llegara después de 30 días de ocurrido, se considera una noticia atrasada. Entonces, ahí tiene que observar solamente una hora de luto, ¿ok? Y no importa si recibió la noticia de día o de noche. Este luto por una hora es suficiente hasta por el caso de lo aleno los padres, con la excepción de los 12 meses que tienen que cumplir por los padres, los que deben ser observados aun cuando la noticia que recibió su ofrecimiento llegaron con mucho retraso. Los 12 meses de duelo deben ser contados del día del fallecimiento siempre. Si las noticias llegan después del 12 meses, ya pasaron los 12 meses de fallecimiento, que es una cosa muy poco común, el deudo no necesita observar ninguna clase de luto por más de una hora, ni siquiera el que se observa durante los 12 meses completos tampoco. El que recibe este tipo de noticias atrasadas no necesita observar ningún ritual luctuoso, siendo suficiente quitarse los zapatos de cuero, no utilizar zapatos de cuero, descalzarse, y le está permitido trabajar, bañarse, ungirse, mantener relaciones maritales y estudiar la Torah. El que ha recibido noticias oportunas en Shabbat debe contar el Shabbat como un día también. Y al término del Shabbat, de Motrei Shabbat, debe rasgar sus ropas y observar luego 6 días de duelo, porque el Shabbat se considera ya como un día.
aunque no observó luto en Shabbat. Si alguien recibe noticias a tiempo oportunas en Shabbat o en una festividad, pero estas noticias se convertirán en atrasadas pasando el Shabbat o la festividad, es preciso observar las reglas de luto en privado en ese día Shabbat y festividad. Y en la conclusión de la hora de la festividad hay que observar una hora de duelo como si fuera una noticia atrasada. Si una persona recibió noticias oportunas en Shabbat, que cae la víspera de una festividad, como debe observar el duelo en privado, la festividad anula los 7 días de luto. Así ya no tiene que contar los 7 días de luto por la festividad. El que recibe noticias atrasadas en Shabbat en una festividad no debe observar ningún luto, ni siquiera en privado, pero al finalizar el Shabbat de festividad debe observar el luto de una hora, lo cual es suficiente. Si una persona se entera después de una festividad de un fallecimiento ocurrido antes de la festividad, aunque una festividad anula el duelo de aquellos que ya han observado cierto luto antes de la festividad, no obstante, ello no les afecta, ya que no ha observado luto para nada antes de la festividad. Por lo tanto, la noticia, aun si le llegó el 30º día después del entierro, es considerada oportuna, dando lugar a que se han observado los 7 y los 30 días de duelo, porque es después del fallecimiento, después de la festividad. Si alguien pregunta por la salud de un pariente que ha fallecido, no debe decírsele que el mismo está vivo, puesto que está escrito, de palabra falsa te alejarás, no vas a decir mentiras, pero debe responderle ambiguamente, porque no sabes por qué la persona no lo sabe, a lo mejor la familia, la persona está operada y está muy sensible de salud y no puede enterarse de cosas graves. Entonces se lo tienen oculto, entonces de manera que le permita presumir al interesado que su pariente ha muerto, pero de un hambre no se le puede decir directamente. Es costumbre informar a los hijos de la muerte de su padre o madre a fin de que puedan rezar el Kadish. Los hijos, las hijas, para que los hijos puedan decir el Kadish y para que guarden el respeto considerable a ellos. Baruch Hashem Leolam, amén, amén, que sepamos, solamente tengamos noticias buenas.